Juan Ignacio Crespo, analista económico. Muy buenos días, Juan Ignacio. ¿Qué tal? Buenos días. Está el mundo pendiente de la inflación. Hoy vemos también en El Economista la reflación. Eh, ¿Habría que estar ya o el inversor debería estar preocupado, tal y como empieza a moverse por distintos foros, por el fenómeno de inflación y sobre todo por la posibilidad de subida de tipos de interés, Juan Ignacio? Bueno, hay que estar preocupado siempre que uno no va a la moda, pero no porque la moda de esta temporada sea la correcta, sino porque si los mercados van por un lado y la moda que dicta es que vayan por ese lado, aunque se equivoquen a largo plazo, bueno, pues a corto plazo puede uno incurrir en muchas pérdidas, ¿no? Con esto ya estoy diciendo que el temor a la subida de la inflación que se ha difundido en las últimas semanas, pues me parece nada más una moda propia de un año nuevo, ¿no? Cada año trae una moda nueva, no solo en el Corte Inglés y en el resto de los comercios del ramo, sino también en los mercados, y el año 2021 ha aparecido con la moda del peligro de la inflación. Yo coincido en que este año va a haber inflación, pero una inflación transitoria. No hay que confundir una inflación pasajera, un brote inflacionista pasajero, con aquella inflación de los años 70 y principios de los 80, que no había manera de combatirla, que exigía subidas de tipos de interés muy fuertes, porque se producían dos fenómenos. Uno, el aumento del crédito, y dos, que se había entrado en la espiral incremento de precios, incremento de salarios, vuelta a incremento de precios, etc. Esas circunstancias ahora mismo no se dan. La tasa tan elevada de paro, por una parte, en prácticamente todo el mundo, en Estados Unidos casi es el doble de lo que era hace un año, ¿no? En España no digamos, es decir, en todo el mundo hay una tasa de paro elevadísima, y por otra parte en los últimos 40 años los sindicatos han perdido mucho poder de negociación, con lo cual pues uno de esos elementos, el de la espiral incremento de precios, incremento de salarios, no está presente. El incremento del crédito tampoco, no hay más que ver más las cifras, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y lo único que sí, este año se está produciendo un efecto base con las materias primas. Si el año pasado el petróleo llegó a caer en el mercado de futuros hasta menos $40 en el mes de abril, pues quiere decir que en el mes de abril, con que los precios del petróleo sigan como están ahora, el incremento anual pues va a ser bestial, ¿no? De hecho, la materia prima que más sube en lo que va de año es la gasolina sin plomo, con un 36-37% de subida en el mercado mayorista. Es decir, entonces vamos a tener esa circunstancia de porque los precios de las materias primas se hundieron el año pasado, la comparación de los precios de este año con los de hace un año, pues va a ser una subida muy fuerte. También vamos a notar el efecto de los dislocamientos en la cadena de producción mundial y en la cadena de distribución mundial por causa de la pandemia, que hace que los contenedores no estén donde deben de estar en este momento, o que los chips que tienen que llegar a las empresas que fabrican ordenadores o teléfonos móviles pues no llegan de la manera adecuada, pero todo eso, conforme se restablezca la normalidad, pues volverán las aguas a su cauce. O sea que inflación sí, pero transitoria. ¿Qué opina Juan Ignacio del gráfico que ayer se estaba hablando mucho en Estados Unidos, que Investopedia publica esta mañana, entre el beneficio por dividendo y el bono a 10 años, cómo el beneficio por dividendo empieza a bajar en el S&P 500 y cómo sigue subiendo ese bono a 10 años americano hasta estar ya muy, muy parejo? ¿Es indicador de algo? Bueno, es indicador de que estar en bolsa a lo mejor ya no compensa tanto, ¿no? O sea, cuando la rentabilidad del bono sube, se encarece el financiarse en renta fija para invertir en renta variable. Es decir, tiene sentido estar en bolsa cuando la financiación es más barata que la rentabilidad por dividendo, ¿no? En el momento en que eso deja de ocurrir, como señalaba usted, y porque la caída de los precios de la renta fija americana, de la deuda pública americana, pues ha llevado la rentabilidad del bono de la deuda pública a 10 años, lo ha llevado por encima del 1, ya prácticamente en el 1,5, pues claro, igual a la rentabilidad por dividendo, y ese argumento de financiarse
a un coste bajo para invertir en bolsa, porque la rentabilidad por dividendo es más elevada que el coste de financiarse, pues deja de tener sentido. Y eso es lo que se está produciendo en este momento, y esa es una de las razones, entre otras cosas, del titubeo de las bolsas desde que comenzó el año. Por otra parte, es un titubeo que yo estoy señalando desde hace mes y medio, que es muy parecido a los comienzos de 2018, con el Bitcoin disparado, la bolsa disparada y con unos recortes muy importantes que se produjeron pues, entre finales de enero y principios de febrero de aquel año. Está produciéndose algo parecido en una menor escala. Ayer en una entrevista de New York Times, Janet Yellen hablaba sobre el Bitcoin y por otro lado sobre el dólar digital. Sobre el dólar digital decía que era necesario, que ofrecería pagos más rápidos, seguros y baratos. Sobre el Bitcoin opinaba todo lo contrario. Decía que no era una solución para poder hacer esos pagos de una manera segura y que era altamente ineficiente. Estamos acercándonos cada vez más a ese dólar digital y cómo puede impactar, si estamos acercándonos ya a ese dólar digital, en la banca, porque la propia Janet Yellen decía, tenemos un problema. No lo decía directamente, pero decía, oye, sí que hay que tener muy en cuenta cómo puede impactar esto en el sector bancario. Nos vamos acercando a ese gran reseteo que puede llevar a esas monedas digitales, tanto en Estados Unidos como en Europa y otras partes del mundo. Bueno, primero tienen que resolvernos o despejarnos la incógnita de qué va a ser exactamente el dólar digital o el euro digital. Si la comparación se hace estrictamente con el Bitcoin, pues eso implicaría la utilización de la misma tecnología, del blockchain, ¿no? Y eso llevaría a una situación insostenible desde el punto de vista energético. No tengo claro, a lo mejor sí lo han explicado, pero yo no me he enterado, no tengo claro en qué van a consistir las monedas digitales exactamente en cuanto a tecnología. Por lo demás, pues está claro que un dólar digital va a ser igual que un dólar que lleve uno en el bolsillo en cuanto a poder de compra. Lo único que se entiende de manera así un poco general, y yo lo veo todavía un poco confuso, que las monedas digitales lo que permitirán serán pagos más directos, y todo lo que sea pagos directos con un nivel de seguridad elevado, sea la tecnología que sea la que se esté utilizando, pues desintermedian las relaciones en el mercado, las relaciones financieras, y por lo tanto el papel de los bancos queda en cuestión precisamente porque ellos son intermediarios, ¿no? Si desaparecen los intermediarios, el papel de una u otra forma, el papel de la banca, pues está en cuestión, y de hecho la caída de sus cotizaciones, entre otras muchas razones, pues tiene que ver con ese futuro tan incierto que tienen. Pero a la vez, aunque uno pueda hacer transacciones de forma directa y con mucha seguridad, en algún punto tienen que estar los monederos, ¿no? En algún punto tiene que estar la cartera o la cuenta corriente o los activos depositados del tipo que sea. Y yo creo que todo eso está todavía muy confuso como para que podamos dar ideas claras o tengamos ideas claras. A lo mejor hay quien las tiene, pero no me parece que tengamos los elementos sobre la mesa como para poder tener eso claro. El consumo de energía aparentemente es elevadísimo en todo lo que tenga que ver con el Bitcoin. Se hacen cálculos que tampoco está claro que la fiabilidad sea extrema, pero que sí apuntan en esa dirección. Por ejemplo, que todas las transacciones con tarjetas de crédito, si se hicieran ahora mismo con la tecnología del Bitcoin, pues exigirían una energía que sería 14 veces la energía que se produce ahora mismo en todo el mundo. Obviamente eso es inviable, y me sorprende que la palabra Bitcoin todavía no aparezca ligada a la palabra niña Greta Thunberg, ¿no? Puesto que todo lo que vaya en esa dirección es dañino, absolutamente dañino para el medio ambiente, ¿no? En fin, son cuestiones que están todavía muy con interrogantes, y que habrá que ver en el futuro cómo se desarrollan. Pero el Bitcoin es la nada, yo lo defino como la nada digital y escasa. Su único atractivo es que es escaso, pero que finalmente es un activo que no tiene nada que ver con los activos tradicionales. O estamos ante algo totalmente novedoso que va a poner todo patas arriba, o estamos ante un disparate en el que la gente se pelea por la nada digital y escasa.
Muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Buen día, gracias por ponernos luz y buen negocio. Igualmente, gracias.